Fin de la pobreza. A nivel mundial, el número de personas que viven en situación de extrema pobreza disminuyó desde un 36% en 1990 hasta un 10% en 2015. No obstante, el ritmo al que se produce este cambio está disminuyendo y la crisis del COVID-19 pone en riesgo la lucha contra la pobreza. Una nueva investigación publicada por el Instituto Mundial de Investigaciones de Economía del Desarrollo de la Universidad de las Naciones Unidas advierte que las consecuencias económicas de la pandemia mundial podrían incrementar la pobreza en todo el mundo, hasta llegar a afectar a 500 millones de personas más, o lo que es lo mismo a un 8% más de la población total mundial. Esta sería la primera vez que la pobreza aumenta en todo el mundo en 30 años desde 1990. Lo que se quiere lograr es terminar con la pobreza y que las cifras para el 2030 sean menores. Y para que estas cifras disminuyan, se necesita un mayor enfoque en los más vulnerables y aumentar el acceso a los recursos y servicios básicos, así como apoyar a las comunidades más afectadas por los desastres naturales o los conflictos que se desarrollan en las mismas. Las cifras de este Objetivo de Desarrollo Sustentable son: 736 millones de personas aún viven en pobreza extrema. El 11% de la población mundial vive en la pobreza extrema, cifra inferior al 36% registrado en 1990. Aproximadamente 1.300 millones de personas viven en la pobreza multidimensional. La mitad de las personas que viven en pobreza son menores de 18 años. Una de cada 10 personas en el mundo es extremadamente pobre. El 80% de las personas que viven con menos de 1.90 dólares americanos viven en Asia Meridional y África subsahariana. Las metas de este objetivo son: para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo; reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres, niños y niñas de todas las edades que viven en pobreza; poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos; garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos; fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables, y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y a otros desastres económicos, sociales y ambientales; además de garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles a los países en desarrollo. Y finalmente, crear marcos normativos sólidos en el ámbito nacional, regional e internacional sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género. El Objetivo de Desarrollo Sustentable 12, que es producción y consumo responsable, es para lograr un buen crecimiento económico y desarrollo sostenible. Para esto es urgente y necesario reducir la huella ecológica mediante un cambio en los métodos de producción y consumo de bienes y recursos. La agricultura hoy en día es el principal consumidor de agua en el mundo y el riego representa hoy casi el 70% de toda el agua dulce disponible para el consumo humano. La gestión eficiente de los recursos naturales compartidos y la forma en que se eliminan los desechos tóxicos y los contaminantes son vitales para lograr este objetivo. También es importante instar a las industrias, los negocios y los consumidores a reciclar y reducir los desechos. Asimismo, apoyar a los países en desarrollo a avanzar hacia patrones sostenibles de consumo para el 2030. El consumo de una gran proporción de la población mundial sigue siendo insuficiente para satisfacer incluso sus necesidades básicas, por lo que es sumamente importante reducir a la mitad el desperdicio per cápita de alimentos en el mundo a nivel de comercio minorista y consumidores para crear cadenas de producción y suministro más eficientes. Esto puede aportar a la seguridad alimentaria y llevarnos hacia una economía que utilice los recursos de manera más eficiente. Hablando de cifras, cada año se desperdician 1.3 mil millones de toneladas de alimentos, mientras que casi 2 mil millones de personas sufren de hambre o desnutrición en el mundo. El sector alimentario representa el 22% de las emisiones totales de efecto invernadero, en gran medida debido a la conversión de bosques en tierras de cultivo. A nivel mundial,
2.000 millones de personas tienen sobrepeso u obesidad. Solo el 3% del agua del mundo es potable y los humanos la consumen más rápido de lo que la naturaleza se demora en reponerla. Si todas las personas usaran bombillas de bajo consumo, el mundo ahorraría 120.000 millones de dólares anuales. Una quinta parte del consumo global de energía en 2013 provino de fuentes renovables. ¿Cuáles son sus metas? Bueno, dentro de las 11 metas en el objetivo de producción y consumo responsable, tenemos al 1. Uso y gestión eficiente de los recursos naturales, meta 12.2. 2. La gestión correcta de desechos para reducir el impacto ambiental, meta 12.5. 3. La liberación de contaminantes de manera adecuada, esto enfocado a sustancias químicas, meta 12.4. 4. La manipulación correcta de desechos por el sector privado, esto para fomentar el desarrollo sostenible, meta 12.6. 5. La divulgación, educación y aplicación de la información sobre el desarrollo sostenible, con el fin de que los individuos adquieran o mantengan un estilo de vida ecológico. Meta 12.8. 6. El impacto gubernamental, ya que éste debe establecer instituciones públicas sostenibles. Meta 12.7. 7. El establecer una producción y consumo sostenible, para mejorar el estilo de alimentación. Meta 12.3. 8. La meta previa también se aplica hacia el sector de turismo. Meta 12.b. 9. La necesidad de políticas de consumo y producción sostenibles. Debe ser obligatoria y basarse en el marco decenal de programas sobre modalidades de consumo y producción sostenibles. Meta 12.1. 10. Los programas de la meta anterior deben ser financiados y regulados. Meta 12.a. Y 11. El uso de los combustibles fósiles debe ser de manera inteligente, donde a la larga se reduzca su necesidad. Meta 12.c. En conclusión, el consumo y la producción constituyen el núcleo de la economía mundial. Sin embargo, las actuales modalidades de consumo y producción insostenibles conducen a la deforestación, la escasez de agua, el desperdicio de alimentos, las elevadas emisiones de dióxido de carbono y causan la degradación de ecosistemas clave. El logro del objetivo de consumo y producción sostenibles crearán sinergias y apoyarán la consecución de otros objetivos relacionados con la alimentación, el agua y la energía, al mismo tiempo que contribuirá a la mitigación del cambio climático. Acción por el clima. Acción por el clima es el ODS número 13 en la lista de 17 objetivos para la Agenda 2030. En 2019 aumentó el dióxido de carbono a niveles críticos, así como los sistemas y fenómenos meteorológicos. El 2019 es considerado como el segundo año más caluroso de todos los tiempos, y el periodo conformado de 2010 a 2019, la década más calurosa registrada en toda la historia de la humanidad. Se estima que las emisiones de gases de efecto invernadero durante el 2020 caigan un 6% debido a las restricciones de movimiento y recesiones económicas causadas por la pandemia del coronavirus o COVID-19. Sin embargo, una vez que la economía mundial se recupere, las emisiones volverán a aumentar. Como tal, los objetivos son que los países puedan estar preparados para los eventos ocasionados por el cambio climático. Segundo, que el cuidado del cambio climático entre en la política, en todos los objetivos de la política de cada país, de cada estado, etc. Tercero, mejorar la educación y la sensibilización de la población, esto con el objetivo de ser más consciente generación tras generación. 4. En conjunto, capitalizar el Fondo Verde por el Clima, con alrededor de 100.000 millones de dólares anuales para apoyar a países en desarrollo a implementar nuevas estrategias amigables con el ambiente. Y número 5. Implementar mecanismos para planificar y llevar a cabo correctamente proyectos amigables con el ambiente, teniendo en cuenta e hincapié en los jóvenes y comunidades marginadas. Hay que tener en cuenta que parte de este objetivo está relacionado con el Acuerdo de París, que se firmó en 2015. Tal vez no sepas qué es, pero te lo vamos a explicar brevemente. Como tal, es un acuerdo que tienen todos los países para reducir su contaminación y huella ecológica, utilizando medios tecnológicos para seguir teniendo un desarrollo, pero sin dañar al planeta. En 2018 ya habían 175 miembros de este acuerdo, y 168 de ellos ya habían dado sus primeros aportes, y en el mismo año 10 países presentaron sus propuestas de adaptación para su respectiva nación.
y actualmente todos continúan aportando monetariamente para poder financiar el Fondo Verde para el Clima. Además, se han dado medidas que los gobiernos pueden adoptar una vez que hayan reconstruido sus economías y sociedades después de la pandemia. 1. Enfocarse en inversiones para minimizar las producciones de CO2 en todos los aspectos de la economía. 2. Empleos verdes y crecimiento que garantice la sostenibilidad e inclusión. 3. Transición inclusiva enfocada en la equidad para promover la resiliencia de la gente en sociedades y pueblos, sin dejar a nadie atrás. 4. Cancelar subsidios a combustibles fósiles y cobrar penalizaciones a quienes contaminen. 5. Afrontar todos los riesgos climáticos. Y por último, apoyo entre todos los países para la recuperación después de la crisis sanitaria. Cabe mencionar que estos últimos planes están considerados para reconstruir un mundo mejor a partir de la crisis sanitaria actual, pero se deben pensar en planes de recuperación posteriores a la pandemia y que a largo plazo sirvan para disminuir los niveles de CO2 en la atmósfera.